Hola mis queridas amigas, mi nombre es Mercedes y hoy quiero contarles una historia sobre una abuela que una vez me habló de su propia abuela. Una historia que cambió para siempre la manera en que veo el amor, la fuerza y la familia. La primera vez que escuché la palabra fue en una plaza llena de capas y birretes, con el aire cargado a humo de barbacoa y perfume barato. Era el 15 de diciembre de 1979, una fecha que mi abuela guardó en una hojita de papel arrugada dentro de su frasco de vidrio. Ese frasco que siempre estuvo sobre la repisa junto a las perlas guardadas en una bolsita de tela. Yo tenía entonces 16 años y me acompañó a esa graduación que prometía el orgullo de la familia. No imaginé que saldría de ahí con la garganta hecha nudo y el orgullo hecho añicos. Recuerdo la sensación del sol sobre mi sombrero de paja, el olor del café recién hecho que alguien vendía en un termo, y el olor de la tierra porque la graduación fue en el patio de una escuela que no tenía mucho. 2 pupitres, un tablero y la foto de un prócer amarillenta en la pared. Mi abuela tenía las manos arrugadas por el trabajo, la piel salpicada de pequeñas manchas cafés que se parecían a mapas de países lejanos. Llevaba su mejor blusa, esa con bordados hechos por ella misma, y la cadena con las perlas que le había regalado su madre en 1938. Eran perlas pequeñas, un poco opacas por el tiempo, pero ella las sostenía como si fueran corona. El que la llamó estúpida fue su propio hijo. No quiero adelantar demasiado, pero hay algo que debemos entender desde el principio. Mi abuela era una mujer que trabajó con las manos y con la memoria. Con un frasco de vidrio guardaba las monedas que le sobraban para el mes. Con una colcha cosida a parches mantenía el calor de la casa y las historias de la familia. Ella no tenía estudios, pero tenía la sabiduría de quien ha vivido muchas navidades y muchos inviernos. Y cuando ese hombre, su hijo mayor, el que debía protegerla, se paró frente a ella aquel 15 de diciembre, nadie imaginó lo que diría. «Mamá, ¿qué haces aquí?», preguntó en voz alta, con esa mezcla de cansancio y vergüenza que a veces tienen los que quieren mostrarse fuertes delante del mundo. Mi abuela sonrió con esa dulzura que siempre le brotaba, como una flor que insiste en abrirse. Le respondió con un comentario simple. «Vine a ver a tu hermano, a aplaudirlo, como siempre». No era su hijo mayor el que se graduaba, era el hermano menor, el que había tomado una beca y estudiado por largas noches con la luz de una vela, porque la casa no tenía electricidad estable. Mi abuela estaba orgullosa, porque en esa casa los logros se celebraban, con pan y café y con las perlas, que ella acomodaba sobre la mesa para que brillaran. Un poquito más. Pero entonces él dijo la palabra, la dijo tan fuerte, que se oyó hasta el fondo del patio, como si el viento la hubiera querido repetir varias veces. «Estúpida», dijo, y algo en mi estómago se partió. Las palabras ensucian más que la lluvia. Nadie esperaba que un hijo tirara una piedra así contra la historia de su madre. Se habló de vergüenza, de la gente hablando, de lo impropio, como si el honor fuera un mantel que se puede doblar y esconder en un baúl. Pero mi abuela no se echó a llorar en el momento. Se quedó en silencio, con las manos en su bolso. Sus ojos, que eran 2 luceros cansados, miraron al hombre que la acababa de llamar así y después miraron al resto de la gente. Pude ver, en esa mirada, la memoria de otra época. Una mujer que había parido y criado bajo la sombra de necesidades más grandes, que había cosido uniformes con manos torcidas por la costura, que había esperado por cartas y que había perdido a un hermano en una lluvia de trabajo injusto. No era la primera ofensa en su vida, pero lo que dolía no era el golpe, era la traición. El que lo escuchó, el público, murmulló. Hubo quienes miraron con rabia y otros con curiosidad. Unos pocos que la conocían se apresuraron a decir algo en su defensa.
Otros desviaron la mirada porque las familias tienen sus vergüenzas y las esconden como platos rotos. ¿Por qué permitió ella que esa escena quedara ahí flotando en el aire? ¿Por qué no habló, no gritó, no pidió respeto? Ahí nació la primera pequeña pregunta que la atravesó. ¿Qué hace una mujer cuando su propia sangre la acusa de haberle robado algo que ella nunca tuvo? Frasco de monedas, sacrificio. Perlas, dignidad. Carta, verdad. Una semana antes, en su cocina de azulejos agrietados, mi abuela había abierto un sobre amarillento. Era una carta fechada el 2 de marzo de 1964, con una letra firme y torpe, la letra de su madre, que hablaba de promesas incumplidas, de dinero mal contado y de una deuda que debía saldar una familia con otra. En la carta estaba escrito que un hombre de apellido González, un comerciante del pueblo, le había prometido 5,000 pesos por un terreno que nunca pagó. La carta decía el nombre completo de aquel hombre y la fecha en que la promesa se hizo, 12 de octubre de 1957. Mi abuela guardó esa carta como se guarda una semilla. La puso en el frasco de vidrio junto a las monedas, porque la verdad necesitaba ser conservada para tiempos de cosecha. Lo que nadie imaginó es que esa carta sería la mecha que encendería una bomba silenciosa años después. En su modesta sala, con la colcha hecha con retazos de vestidos viejos, mi abuela me contó en voz baja los suyos, cómo había trabajado de sol a sol, cómo había vendido empanadas en la esquina, cómo había enseñado a sus hijos a recortar los calcetines para que duraran más. Tu bisabuela, me dijo, nunca dejó que el orgullo nos quitara la comida. Y cuando sus dedos recorrieron las perlas para acomodarlas, sus ojos brillaron como cuando encuentra un billete olvidado en un libro. Me dijo también una frase que repitió muchas veces en los años que vinieron. La dignidad no es una prenda que te pones, es la forma en que te miras cuando nadie te mira. Me quedé en silencio por un momento. No supe entonces que esa carta cambiaría todo. El pueblo era chico y la memoria aún más pequeña. Las noticias corrían de casa en casa sin pasar por la radio. Que volvió a hablarse de los González, que la señora llevó la carta al registro. Mi abuela, que nunca se metía en disputas públicas, se encontró empujada por una mezcla de orgullo y cansancio. ¿Cuántos años se puede guardar una ofensa antes de que el cuerpo pida justicia? ¿Cuánto puede pesar una palabra antes de que reviente como costura? Estas preguntas la hicieron tomar pasos que no eran comunes para ella. Fue al archivo municipal, hizo una fila larga bajo un sol de marzo y pidió ver documentos. Lo que buscaba era simple, probar que alguna vez la promesa se hizo, que había una obligación moral y quizás legal. Me contaba estas cosas con su voz baja y un gesto de manos que hacía como si removiera una olla. Yo, que la veía con ojos jóvenes, sentía la mezcla de ternura y asombro. Ella no quería dinero, quería reconocimiento. Quería que la gente supiera que su vida había sido trabajada con esfuerzo y que no era una tonta que se dejaba engañar. No quiero que nadie diga que fui estúpida, me dijo una noche, y sus dedos apretaron la colcha con fuerza. Pedir justicia no es ambición, es reparar un nombre. Y entonces, el hijo mayor, el que la llamó así en la ceremonia, empezó a mostrar signos de incomodidad. No frente a ella, sino frente al resto. En reuniones del pueblo su voz se volvía más corta. En la tienda evitaba hablar si mi abuela estaba cerca. Pero la tragedia de los silencios es que a veces se convierten en combustible. Cuando la gente quiere que una cosa sea cierta, las miradas la vuelven verdad. Y si a eso le sumas envidia, resentimiento por los recuerdos viejos y la mentira práctica de que lo que pasó, pasó, tienes el caldo de cultivo perfecto para una escalada. Una tarde que la lluvia cerraba las ventanas y hacía olas en la calle, mi abuela me dijo que había recibido una carta anónima. Era una hoja en la que alguien le advertía que dejara de remover asuntos viejos, que no buscara vergüenzas donde la memoria ya había puesto tierra. En la carta había una letra apretada y una firma que decía solo
un alma cansada. Mi abuela se rió con esa risa amarga que solo se permite quien ha visto mucho. Que me tiemble la mano, dijo, si me van a decir que me calle. ¿Vas a dejar que te digan? Pregunté, inocente y sin entender del todo la fuerza de lo que estaba en juego. Ella me miró con esa mezcla de fuego y cansancio. No, hija, dijo, si me voy a ir de esta vida con algo sin decir, que sea por amor, no por temor, y supe, en ese instante, que estaba empezando algo más grande que una disputa por unos pesos o por un pedazo de tierra. Era la lucha por un honor enterrado, por una voz que no se había escuchado cuando debía haberse escuchado. Fue entonces cuando el pueblo empezó a dividirse en dos. Las reuniones se volvieron un rumor constante. La escuela, la tienda de don Chucho, la peluquería de la esquina, todos los lugares donde antes se hablaba del clima y de la cosecha, ahora eran tribunales improvisados. Algunos repetían el insulto como piedra lanzada contra mi abuela, como si repetirlo lo hiciera más cierto. Otros comenzaron a recordar detalles que mi abuela nunca mencionó en público. Una promesa firmada en un papel, el nombre del comerciante que se fue del pueblo sin pagar. Las generaciones más jóvenes, que no habían vivido los años de estrechez, miraban todo con esa mezcla de incredulidad y diversión que a veces regala la ignorancia. Mi abuela, que no era boba, empezó a preparar pruebas. Sacó fotos viejas con fechas al dorso, 21-09-1956, 03-11-1958. Mostró recibos con tinta corrida. Con la paciencia de quien confecciona una colcha, fue juntando retazos de verdad. Lo hacía como quien colecciona semillas, con cuidado, con esperanza, pensando en que algún día brotaría algo que los demás reconocerían. Yo le ayudaba a copiar documentos en papel carbón, a anotar nombres de testigos, a doblar las cartas en forma de origami para que cupieran en su bolso. Era curioso. La gente que antes la veía como figura silenciosa, ahora le preguntaba a escondidas, ¿y qué dirá la carta? ¿Cuánto era lo que le debían? Mi abuela sonreía y contestaba con la precisión de quien recuerda una receta. 5,000 pesos, prometidos el 12 de octubre de 1957. El hombre fue González. Vivía junto a la bodega del señor Ramos. No diré que se hizo justicia de inmediato. La justicia muchas veces llega con pasos de tortuga, y en el pueblo la tortuga se esconde debajo de las hojas. Pero el movimiento había comenzado, y con él, la tensión subió como humo. Una noche, alguien tocó la puerta a la medianoche. Me quedé despierta escuchando cómo el timbre resonaba en la casa, como si repiqueteara contra todas las costuras de la colcha. Mi abuela se levantó con esa calma que la vieja gente tiene, sin miedo, como si conociera la voz del destino. Abrió y no era un vecino, ni un inspector municipal. Era su hijo mayor, el que la había humillado, con los ojos brillosos y la ropa arrugada, sosteniendo en la mano un sobre sin sello. No dijo palabra al entrar. Dejó el sobre sobre la mesa y se fue como quien deja una piedra en la orilla y no mira atrás. Mi abuela, con las manos que aún olían a jabón, abrió el sobre y encontró dentro un papel que no esperaba, una copia de un documento bancario. En tinta azul, con fecha 20 de noviembre de 1960, había una anotación que parecía confirmar la promesa. Un pago parcial de 1,200 pesos con la mención de un terreno. Caminé hacia ella y vi cómo sus dedos temblaban mientras sostenía el papel. No era la prueba definitiva. Aún faltaban los originales, las firmas, pero era algo. Era un hilo que podría desmadejar más de una mentira. Ella no gritó. Se sentó, encendió la radio vieja y dejó que la voz del locutor llenara el silencio. Me miró y dijo, si esto es cierto, la historia cambia. En su boca, las palabras «la historia cambia» tuvieron el timbre de una orquesta que empieza a desafinar. Sabía que una sola hoja no bastaba para mover el pueblo entero, pero también sabía que las verdades, cuando salen a la luz, se multiplican como las semillas.
Toda verdad tiene su tiempo. Encontrarla no significa mostrarla de inmediato. Esa noche me acosté pensando en los pliegues de la vida. ¿Cómo se guarda una carta en un frasco? ¿Cómo se guardan perlas y recuerdos? Cómo un insulto puede tambalear años de silencio. No dormí bien. Soñé con mi bisabuela, con su voz diciendo: «No permitas que otros escriban tu nombre con tinta falsa». Y al despertar supe que la primera parte de la lucha apenas empezaba. La foto en el periódico apareció con un brillo cruel. Era la de mi abuela sentada en una grada, la colcha doblada sobre las piernas como si llevara una bandera, las perlas en el cuello casi centelleando por la luz. El titular, en letras que el viento parecía querer arrebatar: «Escándalo en la graduación, una madre acusada por deuda antigua». El periodista había tomado la foto en el momento en que el hijo la llamó estúpida, y la imagen parecía contener esa palabra como si fuera un pedazo de vidrio. La mañana en que llegó el diario a la tienda, la señora que vendía pan lo puso en la mesa junto al azúcar, y todos se quedaron mirándolo como quien mira una herida abierta. La gente comenzó a hablar como si la sopa del pueblo necesitara ese condimento. La señora del tendal preguntó por la carta de 1964. Los muchachos de la escuela mencionaron la fecha del pago parcial. El señor del registro municipal dijo que había que revisar papeles. Mi abuela, que no buscaba la fama ni los titulares, recibió la noticia con la calma con la que aguanta la lluvia, sin prisa, sin teatralidad. Me dijo: «Que hablen. La verdad no se esconde por mucho ruido». Y en su cara había una resolución que parecía haber sido labrada con años de costura. La verdad no se quiebra, aunque le tiren piedras. Los moradores del pueblo se dividieron pronto. Algunos la defendían porque la conocían de toda la vida. Otros, que nunca la habían visto trabajar con sus manos, replicaban el insulto como si fuese una sentencia ya escrita. Pero lo que no contaba la prensa era que ya había pruebas moviéndose en silencio. No eran grandes pruebas, sino suficientes para que una historia comenzara a enderezarse. Entre ellas, la copia bancaria que el hijo dejó esa noche en la mesa. Y mejor aún, una persona que apareció después. La nieta de don Julián González, el comerciante que se había mudado años atrás a otra ciudad. Ella vino con un baúl, con ojos temblorosos y con algo que nadie sospechó. «Traje esto porque mi abuela me lo pidió en su lecho», dijo, y abrió el baúl con manos que olían a polvo y historia. Mi abuelo llevaba las cuentas del pueblo, y esto es lo que quedó. Dentro había un cuaderno grueso, con tapas de cuero, hojas amarillas y una caligrafía que parecía de otra época. Lo llamamos el libro de don Julián, y en una de sus páginas, escrita con la tinta que tiende a petrificarse con el paso del tiempo, estaba la nota: 12-10-1957, promesa venta terreno, 5,000 pesos, firma J. González. Más abajo, una nota con fecha 20-11-1960. Pago parcial, 1,200, recibido por J.G. Sostuve ese papel entre mis dedos y me pareció sostener la rectitud misma, algo que no se improvisa ni se borra con desprecios. Mi abuela cerró los ojos por un segundo, como quien escucha una canción que no oía desde la infancia. «Ese libro», dijo, «habla más fuerte que cualquier insulto», y la palabra «habla» en su boca sonó como el golpe dulce de una campana. La nieta de don Julián dejó escapar algo que nadie esperaba. «Hay más», murmuró. Mi abuelo siempre hacía una copia con papel carbón y guardaba los originales. Yo encontré una en una caja, tapada con un uniforme de la escuela de 1961. Y sí, en la caja había una copia de la promesa, con la misma firma, con la misma fecha, con las marcas del papel viejo. No era una prueba frágil, era la confirmación de que algo que mi abuela había guardado en su frasco no era mera fantasía. Empezó entonces un movimiento en cadena.
La señora de la peluquería recordó que una vez había arreglado la camisa de don Julián y vio manchas de tinta en el dobladillo. Don Chucho, el tendero, recordó un intercambio de palabras en 1958 sobre tierras y cifras. Los recuerdos, como los botones perdidos, comenzaron a aparecer y a juntarse. En la plaza se organizó una reunión improvisada. El alcalde, con su voz que pretende ser siempre firme, dejó que la gente hablara. El hijo que la llamó estúpida, el mismo que había dejado el sobre bancario esa noche, apareció con cara de quien carga un dolor que no quiere compartir. Sus manos, que solían ser fuertes por el trabajo de toda la vida, temblaban cuando tomaba la palabra. Dijo que mi abuela había forjado documentos, que había buscado atentamente ensuciar su nombre y que la opinión pública no debía creer cualquier cosa que apareciera en un viejo baúl. «¡Basta!», gritó alguien. ¿Y la carta del 2 de marzo de 1964 entonces? ¿Se la inventó ella también para montar un teatro? Las palabras se convirtieron en cuchillos. Mi abuela permaneció sentada, con sus perlas apretadas entre los dedos, como si fueran una oración. En su cara no había miedo, sino una fatiga digna. Cuando tocó su turno, se levantó con calma, se acercó al micrófono improvisado y habló como si cosiera un dobladillo, con pulso y sin ruido. «Mi madre escribió esa carta por necesidad», dijo. «No para montar un teatro. Si ven ustedes el cuaderno de don Julián, si lo leen, entenderán. Yo no busco venganza. Busco que la verdad vuelva a nombrar las cosas como son». El pueblo quedó en silencio, pero no un silencio pacífico, un silencio que presiente el trueno. Justicia y verdad no siempre son sinónimos de venganza. A veces son la restauración de un nombre. El hijo, herido en su orgullo, se movió con rapidez. Llevó la disputa a la oficina del registro civil con la esperanza de que los sellos y las firmas le dieran un barniz de certidumbre. Quería que un notario declarara que la promesa era falsa. Quería que la tierra siguiera en manos de su familia, que el rumor se apagara como el fuego cuando le falta oxígeno. Las horas se fueron llenando de papeles, firmas y testimonios. Nosotros, con la paciencia de las abuelas que guardan frascos, fuimos juntando lo necesario. La copia bancaria, el cuaderno de don Julián, las fotos con fechas al dorso. En la sala del registro, un olor a tinta y a muebles viejos recordaba los días cuando los asuntos importantes se resolvían con una mesa y una palabra. El notario, con las gafas bajas, miró los documentos como quien examina una reliquia. Fue entonces cuando la tensión subió de manera palpable. El hijo presentó un peritaje, un papel con membrete que aseguraba que la firma en la promesa era distinta. No era una acusación ligera. Para el pueblo, una acusación de falsedad golpea más fuerte que una lluvia de piedras. Mi abuela escuchó todo con la calma de quien sabe que el tiempo es su aliado, pero en su rostro había una decisión que nadie debía subestimar. No permitiría que la historia de su madre fuera reducida a la versión cómoda del que quiere callar. Hizo algo que pocos esperaban. Pidió ver el peritaje y, con manos que ya no temblaban, pidió que se cotejara la caligrafía con otras firmas encontradas en el cuaderno de don Julián. La pericia se realizó y el experto, un maestro en letras con lentes gruesos y manos manchadas de tinta, pronunció palabras que cambiaron el aire de la sala. No hay indicios de falsificación. Las coincidencias son muchas y consistentes con la época. Hubo murmullos, exclamaciones, miradas que buscaban un refugio. El hijo paleó, buscó explicaciones y no las halló. En la puerta del registro, alguien dejó una caja sellada. Esa caja procedía de la casa del notario fallecido hace años, del cajón donde guardaba sus papeles importantes. La trajeron envuelta en una tela y con un sobre que decía «Abrir en presencia de testigos». Dentro había un sobre con tinta desvaída, y al abrirlo apareció un documento notarial firmado el 25 de noviembre de 1960. Una anotación que hacía referencia a la promesa original y al pago parcial.
citando incluso el nombre del hermano menor de mi abuela como testigo. La documentación parecía confirmar todo lo que habíamos venido diciendo en voz baja. El pueblo comenzó a murmurar con más fuerza. Algunos pensaron que la humillación del hijo volvería al que la había hecho. Otros, que la vida enseña a mirar con menos orgullo. Mi abuela, por su parte, se sentó en un banco cercano y sacó su frasco de vidrio. De su interior sacó las monedas y la carta amarillenta, la misma del 2 de marzo de 1964. La sostuvo con reverencia. Me miró y sus ojos, que ya habían visto tanto, brillaron con una mezcla de rectitud y cansancio. Si la justicia es lenta, dijo, por lo menos sabemos que no se ha dormido por completo. La paciencia a veces es el abrigo que necesitamos para pasar el invierno de la injusticia. Entonces ocurrió algo inesperado, que cambió la dirección del viento. En la parte trasera del salón, una voz que nadie creía recordar se alzó. Era Teresa, la costurera que había trabajado para don Julián en los años 50. Ella dijo con una claridad que hizo callar hasta a los gallos. Yo vi cuando se firmó la promesa. Estaba yo cosiendo una cortina en la tienda de la esquina, y don Julián vino con su libretita. Él y la señora intercambiaron palabras. Yo escuché la fecha. La voz de Teresa trajo consigo un recuerdo imborrable. La cortina en la tienda, el sonido de las monedas, la manera en que don Julián apoyó la pluma. Teníamos testigos de la época. Teníamos memoria concreta, pero la tensión aún no había alcanzado su punto de ruptura. El hijo, desesperado, lanzó una acusación que tomó a muchos por sorpresa. Empezó a decir que mi abuela había manipulado a los testigos, que había ido casa por casa ofreciendo promesas de dinero y favores para que declararan a su favor. Las palabras del reproche tenían veneno, pero en su voz apareció un miedo que no pudo disimular. Miedo a perder lo que consideraba suyo. Miedo a que la verdad abriera puertas que prefería cerradas. Mentiras, gritó el hijo con la rabia de quien siente que su mundo se desmorona. Ustedes son todos cómplices de una vieja zorra que quiere su campo. La palabra zorra cayó como una cubeta de agua fría. Mi abuela, que siempre fue digna en su silencio, se levantó con la calma de quien sabe que el tiempo de hablar ha llegado. Recogió sus papeles, su frasco y las perlas, y caminó hacia el centro de la plaza, donde todos podían verla con claridad. Se acercó al hijo con una serenidad que en otros tiempos habría sido descrita como temblor. Ahora, en su rostro, había una fuerza distinta, la de quien rescata un nombre de las humedades del olvido. Si quieres nombres, te los doy, dijo ella. Pero ten cuidado de no entregar tu alma por esconder lo que no te pertenece. El hijo respondió con una amenaza que nadie había oído antes. Si esto sale a la luz, les mostraré lo que realmente hubo en esa casa, dijo. Y no todo es bonito para contar. Su voz estaba rota, pero en sus ojos se veía algo que estremeció a algunos, la sombra de una culpabilidad que no podía nombrar. La gente esperó un segundo, como quien espera una sentencia, y entonces el alcalde, con voz mayor, propuso una audición pública. Se leerían los documentos y se permitiría que cualquier testigo contara su versión delante de todos. Fue un llamamiento que ni siquiera el hijo pudo rehuir. Había llevado la disputa al registro y ahora tendría que enfrentarla en el pueblo. La audiencia fue fijada para la tarde siguiente, en la misma plaza donde se celebrara la graduación. La noticia corrió y fue como si una campana llamara a misa. Se llenaron sillas y la iglesia prestó el micrófono porque la columna del pueblo quería ese sonido de justicia. Nosotros preparamos nuestras pruebas como quien prepara la mesa para una cena importante. La nieta de don Julián trajo el cuaderno. Teresa y don Chucho firmaron declaraciones. Mi abuela colocó en la mesa su frasco, las perlas y la carta amarillenta. Todo tenía un orden sencillo, la verdad colocada sobre la mesa como si fuera pan. Esa tarde, la plaza se llenó de sombras que venían a ver el desenlace. El aire olía a tierra mojada y café.
La gente hablaba en voz baja, con esos tonos que llevan la emoción contenida. El hijo, pálido, se sentó frente a nosotros y su mirada buscó algún aliado entre la multitud. Pero la mayoría de los ojos estaban fijos en mi abuela, como si en su figura se concentrara la paciencia y la rectitud de años enteros. Ella empezó a hablar, y su voz, aún baja, llenó la plaza como si fuera una manta extendida. «No vine a hacer daño», dijo. «Solo vine a que se sepa la verdad. Mi madre trabajó duro. Si alguien recibió dinero, que lo diga. Si alguien robó, que lo diga. Yo no sé de odios. Sé de pan y de agua, y sé que uno debe dejar el mundo mejor que como lo encontró». Las palabras calaron. Entonces comenzaron a leerse documentos, a mostrarse firmas, a escuchar testimonios. Hubo aplausos cuando el cuaderno fue abierto y su escritura fue examinada por más de uno. Pensé que la tensión podría aflojar como la tela vieja cuando se lava, pero en lugar de eso, la cosa se tensó. Un hombre que nadie esperaba alzó la voz y dijo algo que sacudió la plaza. Era don Rafael, el hijo perdido de una familia vecina, conocido por su silencio y por vivir lejos. Se adelantó con paso lento y dijo: «Yo trabajé en la bodega del señor Ramos en 1961. Vi cuando se repartieron unas monedas y escuché una conversación que no olvido». Contó, con una precisión que sorprendió a todos, que el hijo mayor, el mismo que hoy lo negaba todo, había ido una tarde a la bodega con un saco, alegando que traía materiales para la casa, pero se lo vio desaparecer a las espaldas del local. Su relato, inesperado, era una pista que insinuaba que había más que el orgullo en aquel hombre. Había acciones escondidas, manos que tomaban lo que no les pertenecía. La plaza guardó respiración. El hijo, visiblemente afectado, buscó palabras que no siempre alcanzaban. No negó haber ido a la bodega, pero explicó con torpeza que fue a comprar clavos. La gente escuchó y dejó circular la duda. Mientras tanto, en el borde de la multitud, una figura que conocíamos bien se movió con decisión. Era la nieta de don Julián, quien se acercó con un sobre sellado y dijo, con voz baja: «Encontré esto entre las cosas de mi abuelo. No lo abrí por respeto, pero creo que es hora». El sobre traía algo que no habíamos visto todavía, una carta dirigida a la mujer de la promesa, con una mención clara de la transacción, y al final, una frase que parecía un susurro de despedida. Mi abuela tomó la carta y la abrió con manos que parecían de porcelana recalentada. Leyó en voz alta: «Si algún día mi nombre necesita retoño, que se haga justicia. J. González, 22-11-1960». El pueblo, que había escuchado historias y murmullos, ahora tenía ante sí la posibilidad de una verdad escrita con la propia mano del deudor. A veces la verdad llega con la caligrafía exacta de quien creyó que podía huir de sus actos. La tensión llegó a su pico cuando alguien del público alzó un viejo recorte y dijo: «Aquí está la nota del 20 de noviembre. J. González confirma un pago parcial». Las piezas parecían encajar como cuando se ajustan los parches de una colcha. El hijo se quedó sin defensa. Miró a su madre con una mezcla de ira y desesperación y finalmente hizo un movimiento que nadie esperaba. Se levantó y con voz quebrada gritó algo que cortó el aire como un látigo. «Eso no prueba nada», dijo. «Todo esto es teatro. Ustedes no saben lo que pasó en esa casa. No conocen la verdad completa». Y en ese instante, en medio de la plaza, mientras las hojas de los árboles se movían con pereza, mi abuela se acercó a él y, sin alzar la voz, dijo: «Si tienes algo que decir, dilo ahora». «Que lo diga el que me llamó estúpida». «¿Tiene pruebas, hijo? ¿O solo tiene palabras para cubrir lo que hizo?» El son de su voz fue una campanada. El hijo vaciló, sus manos se cerraron, y entonces, con un movimiento que dejó a la plaza sin aliento, sacó de su bolsillo un sobre arrugado. Lo abrió y, con la mirada fija en su madre, dejó caer sobre la mesa un papel que nadie había visto. Una carta firmada por un nombre distinto,
con una acusación que prometía un secreto mayor. La carta decía solo una frase: yo tomé el pago y lo escondí. Cuando la mesa quedó en silencio, la plaza pareció encogerse. La frase colgó del aire como una simple oración, pero cada palabra venía con años adentro. Yo vi cómo el rostro de mi hijo cambió de color, como si alguien le hubiera pasado la mano por la espalda y le hubiera quitado la vida. Se quedó sin voz, sin abrigo, sin esa prepotencia que tantas veces había usado como máscara. La gente no sabía si mirar al papel o a él. Yo miré a los ojos de quien había sido mi hijo y encontré a un muchacho asustado que en algún momento había tomado el camino de la cobardía. No necesitó más pruebas. El sobre arrugado, el gesto de dejar la carta en la mesa, había sido más demoledor que cualquier peritaje. Yo tomé el pago y lo escondí. ¿Qué puede hacer una palabra cuando confiesa un robo antiguo? Lo primero que hizo el pueblo fue quedarse callado, como quien aguarda la tempestad. Después vino el murmullo, y el murmullo vino con aspecto de justicia. Moral aside. La verdad, cuando se desnudan sus piezas, no permite medias sombras. Él trató de explicar, tartamudeando excusas que sonaban a sombras. Fue mi necesidad. La fábrica cerró. Yo tenía que alimentar a los míos. Palabras que alguna vez habrían conmovido a quien no conociera los hechos, pero no pudieron sostenerse frente a la evidencia que se había desplegado. No me acerqué a él de inmediato. Tenía la colcha sobre las piernas, las perlas un poco sueltas en el cuello. Me senté y dejé que la plaza fuera su propio tribunal. Había en mí una mezcla de tristeza y calma. No buscaba venganza. Buscaba que se nombrara lo que pasó. ¿Qué hiciste con el resto del dinero?, preguntó Teresa, la costurera, con esa voz que no admite mentiras porque su vida fue hecha de puntadas precisas. Él bajó la cabeza. Allí, frente a todos, dijo que había guardado el resto en un cofre, que lo había dado en parte a un pariente fuera del pueblo, que lo había gastado en deudas y en la mala suerte. No negó la frase. La confirmó. Yo escuché su confesión como quien oye llover en el techo, con resignación, sin sorpresa, pero con el peso de saber que ahora las cosas no podrían volver a su lugar. La gente empezó a pedir cuentas. No con las manos, sino con la mirada. Una mirada que en el pueblo pesa tanto como una sentencia. Algunos dijeron que se debía llevar el caso a la juez de la cabecera municipal. Otros, con menos formalidad, propusieron que el hombre devolviera lo que quedaba y pidiera perdón en la plaza para que la humillación que él regaló a su madre se volviera polvo bajo sus propios pies. Hubo quien sugirió que la restitución fuera la forma de reparar el daño. Devolver los 5,000 pesos, o, si no existían ya, recuperar el terreno por medio de testigos y documentos y adjudicarlo a la familia que había sido agraviada. Reparar no es venganza, es enderezar lo torcido. Yo respiré profundo y recordé todo. La carta del 2 de marzo de 1964 que mi madre había escrito, las fechas anotadas en el libro de don Julián, el pago parcial del 20 de noviembre de 1960. Pensé en las perlas de mi cuello, en el frasco de monedas, en la colcha de retazos donde cada pedazo llevaba una historia cosida. Recordé la frase que mi madre me había dicho una tarde. No dejes que otros escriban tu nombre con tinta falsa. Y fue entonces cuando supe cuál debía ser mi papel. No quería destruir a mi hijo, pero tampoco quería que la justicia del pueblo se convirtiera en olvido. Convocamos una reunión formal en la municipalidad. Se había corrido la voz. La gente venía con documentos, con historias, con el deseo de ver el derecho restituido. El notario viejo, hoy ya retirado, vino con el cajón que había abierto en su día. La nieta de don Julián trajo el libro de cuentas. Teresa y don Chucho daban testimonio con la serenidad de quien ya no teme a la memoria. El hijo fue allí también, y entró con los hombros caídos, como quien carga sacos sobre la espalda y no consigue soltarlos. Yo me senté al extremo, con las perlas que me recordaban a mi madre y el frasco vacío a mi lado.
Lo había vaciado la noche anterior para contar las monedas, como quien prepara cuentas para equilibrar una mesa. En la audiencia, él admitió lo que había hecho. No pudo sino confesar, con voz rota, con palabras que no buscaban la absolución sino la comprensión. Confesó que en 1960 había recibido parte del pago, los 1,200 pesos, y que luego había ocultado el resto en un lugar que nadie recordaba. Dijo también que la necesidad y la vergüenza lo habían llevado a ocultar la verdad y, en un acto de desesperación, a insultar a su madre en la graduación para que se hablara más de ella que del dinero, creyendo que la humillación la haría desaparecer de la escena pública. Sus motivos fueron mezquinos y humanos, miedo, ambición y cobardía. La audiencia decidió que antes de cualquier sanción era justo que se procurara la restitución. Si no existía el dinero, se exigiría un pago equivalente o, si la ley municipal lo permitía, que el terreno fuera transferido a nombre de la familia afectada. El hijo comenzó a negociar con la voz rota. Ofreció devolver lo que quedaba y organizar esfuerzos comunitarios para reparar el daño. Algunos dudaron de su sinceridad. Otros, más prácticos, vieron en la restitución una forma de cerrar la herida. Yo miré el rostro de mi hijo y en él ya no había la ira que lo había hecho alzar la voz aquel día en la graduación. Había, en cambio, una vergüenza que me dolió más que el insulto. Me acerqué y le hablé en voz baja, como quien tiene una receta que dar. «Devuélvelo todo», le dije. «Y si no puedes devolverlo en pesos, devuelve con trabajo. Que tus manos reparen lo que tus manos rompieron». No le pedí cárcel. No quise que el nombre de mi hijo quedara marcado en los papeles para siempre. Prefería la reparación a la ruina, una lección con sentido, no la destrucción de un hombre. Quería que conociera la vergüenza de su acto para que no la repitiera. Lo miré a los ojos y vi, por un segundo, al muchacho que había cambiado las perlas por una promesa rota. ¿Se atrevía él a reparar lo que había roto? Al principio fue difícil. El dinero no apareció entero, y parte ya se había ido en años de decisiones erradas. Pero el pueblo, con esa mezcla de ternura y rectitud que solo los pueblos tienen, decidió algo que sería la más fina forma de justicia. Se comprometió a ayudar a restituir la dignidad de mi familia. Los vecinos organizaron una colecta, pero no como limosna, como reparación comunitaria. No se trataba de regalar, sino de apoyar la devolución de algo que había sido quitado. Don Chucho ofreció abonos en su tienda. La señora del pan preparó pedidos para vender y juntar fondos. La nieta de don Julián, que había sentido el peso de la historia, decidió aportar parte del dinero que guardaba su abuelo para que la tierra pudiera volver a la familia. Hasta el alcalde, que al principio miró con cautela, puso su firma y su voluntad para que los trámites se hicieran con velocidad y sin vueltas. A veces la comunidad es el tribunal más sabio. El hijo trabajó también. No fue un acto teatral. Limpió la bodega que había usado, reparó el techo de la escuela, ayudó en la cosecha comunitaria. Sus manos, que antes habían hecho transacciones ocultas, comenzaron a sudar de trabajo visible. Al principio, muchos miraban con recelo. Después vieron que el hombre no huía de la faena. La restitución fue lenta, como lo es siempre la redención, pero fue sincera. El día en que la escritura del terreno se colocó, con papeles en regla y la firma de la nieta de don Julián como testigo, sentí un alivio que me llenó el pecho como un pan caliente. No todo fue perfecto. La lengua del pueblo no olvida, y hubo quienes guardaron rencor. Hubo noches en las que yo me despertaba pensando en años pasados y en la manera en que una palabra puede lastimar más que un callo. Pero también hubo momentos de ternura. La gente venía a mi casa con comida, con flores, con historias de su propia madre. Me trajeron una colcha nueva hecha por todas las mujeres del barrio, cada una cosiendo un retazo con una historia, y la colocaron sobre mis piernas en una tarde en que el sol parecía perdonarnos. El perdón no borra, pero abriga. La justicia legal hizo su parte también. Se inició un expediente,
y el notario formalizó la devolución parcial de bienes, además de un compromiso de pago por parte del hijo. No voy a decir que el papeleo fue una fiesta, la burocracia tiene la belleza de la paciencia, pero las firmas llegaron y la verdad quedó escrita, no solo en cartas amarillas, sino en actas oficiales. Lo más importante es que mi nombre y el de mi madre fueron reivindicados. Ya no fui la estúpida que se reía en la graduación. Fui la mujer que preservó una historia hasta que hubo quien la quisiera escuchar. En el silencio de las noches tejí la colcha nueva junto a la antigua. Entre retazos, cosí la carta del 2 de marzo de 1964. La puse en un sobre pequeño y la guardé dentro de la base de la colcha, como quien guarda una semilla. Las perlas quedaron limpias en su bolsita de tela. Las volví a colocar en su cadena y las cerré con un nudo que fuera fácil de deshacer, por si algún día otra generación quisiera saber cómo se contaron las cosas. Me sentí más ligera, no porque el peso hubiera desaparecido, sino porque había hecho lo que debía: sostener la verdad hasta que la verdad encontró su lugar. Pero la justicia de la comunidad trajo también una resolución poética que me conmovió. Con parte del dinero recuperado y con donaciones voluntarias, la plaza se transformó. Se hizo una pequeña biblioteca en la escuela, con libros destinados a niñas y niños que, como el hermano menor que estudió a la luz de una vela, necesitaban apoyo para seguir. Se creó una beca con el nombre de mi madre, Beca María Torres, 12-10-1957, para ayudar a jóvenes del pueblo a costear estudios. Ver el nombre de mi madre en un pergamino fue como ver que alguien por fin leía su historia con respeto. El terreno, en parte, fue declarado de utilidad comunitaria para proyectos educativos. Otra parte fue reconocida como legado para mi familia. Fue una mezcla de lo que se restaura y lo que se transforma en bien común. La plaza ahora tenía una banca nueva donde yo me sentaba a mirar la vida. Los días siguieron. El hijo, con la humildad que le costó encontrar, se acercó a mí una tarde y me pidió perdón en voz baja, sin cámaras ni aplausos. Sus ojos estaban limpios por primera vez en muchos años. No fue un perdón que borrara el pasado, pero sí fue uno que abrió una puerta para que su vida volviera a tener sentido. Le respondí con una frase que repito a menudo: el orgullo se repara con obras, no con palabras. Y él trabajó para ello. Hubo quienes no lo perdonaron. Hay gente que espera siempre el castigo eterno. Yo no soy esa clase de mujer. Creo en la rectificación y en la posibilidad de aprender. Si él no hubiera admitido su culpa y no hubiera intentado reparar, quizá la plaza habría decidido otra cosa. Pero tomó su camino de reparación y con eso la vida sigue. Me gusta pensar que la poesía de la justicia está en lo cotidiano, en la mano que devuelve, en la que cose, en la que enseña a leer. Cuando los niños de la escuela vinieron a la inauguración de la biblioteca, y uno de ellos me trajo una carta con su letra torpe que decía: «Gracias por las perlas», sentí que la colcha de la historia se había cosido definitivamente. Las perlas, que habían pasado de abuela en abuela, ahora brillaban no por su valor material, sino por lo que representaban: dignidad recuperada. El valor verdadero no está en lo que posees, sino en lo que recuperas y entregas a otros. Por la tarde, cuando el sol pinta las tejas de rojo, me siento en la banca nueva de la plaza con la colcha sobre las piernas y las perlas en su bolsita. A veces, los que me faltan vienen a saludar: la nieta de don Julián, Teresa, don Chucho y otros que fueron como hilos que tejieron la verdad. También vienen jóvenes que se acercan a preguntar por la beca. Les cuento la historia, no como una lección moral dura, sino como quien ofrece pan y enseña la receta. «¿Y por qué te quedaste, abuela?
Me preguntó una muchacha la otra tarde, con ojos grandes. Porque hay cosas que merece la pena sostener, respondí. Y porque la memoria de una mujer no se guarda por orgullo, sino por justicia. Las palabras de la joven me llevaron al último gesto de esta historia. Decidí donar una parte pequeña del fondo recuperado para crear un fondo de perlas en la escuela, un pequeño ahorro comunitario para ancianas del pueblo que necesiten ayuda para medicinas o gastos básicos. No quise que mi historia terminara siendo solo una lección para los que fallaron. La quise transformar en oportunidad para los que vienen detrás. Así, las perlas que estuvieron sobre mi cuello pasaron a ser símbolo de solidaridad. Una noche, encontré una carta en la banca, escrita con letra temblorosa. La carta decía: «Gracias, me enseñaste a no callar». No firmaba, pero yo supe quién la había dejado, una vecina que había vivido años con miedo y que ahora se atrevía a hablar por lo que vio y por lo que cayó. Me puse a llorar en 1900 silencio, no por venganza ni por triunfo, sino por la belleza humilde de ver que las historias sirven también para dar valor a los otros. Ahora, cuando vuelvo a la casa, la repisa aún guarda el frasco de vidrio con unas pocas monedas, las perlas en su bolsita y la colcha doblada con la carta de mi madre en su interior. A veces, abro la carta amarillenta y leo la fecha, 2 de marzo de 1964. Pienso en las manos que la escribieron, en la tinta que no se borró con la lluvia, en el coraje de las mujeres que sostienen la vida a pesar de todo. Me pregunto si las perlas entendieron alguna vez que su brillo serviría para algo más que adornar. Quizá nunca lo supieron, pero ahora lo saben por la gente que las mira con cariño. Guardar la memoria es preparar el terreno para que otros crezcan. Si algo aprendí en todo esto, mis queridas amigas, es que la dignidad no se hereda completa ni se compra. Se construye con paciencia, con testigos, con pruebas y con la valentía de no callar. A veces, el mundo juzga para destruir. Otras veces, el mundo juzga para enderezar lo torcido. En nuestro caso, el pueblo eligió enderezar, y nosotros, como familia, elegimos que el final no fuera una mano que aplastara, sino una que levantara. Hoy, cuando doy clases de tejido en la biblioteca o cuento historias a los niños, les enseño que una palabra puede lastimar, pero también puede curar si viene seguida de actos. Les hablo de la fecha del 12 de octubre de 1957 como si fuera una semilla que tardó en germinar. Y les digo que cuidar la memoria es como cuidar una planta. Requiere agua, tiempo y manos constantes. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que valore sus recuerdos familiares. Y no olvides suscribirte. Este viejo corazón aún tiene muchas historias que contar. Gracias por acompañarme.